¿Crees que se tiene en cuenta la moral y la ética al diseñar campañas de marketing persuasivo? ¿Cuánto nos manipulan las redes sociales? ¿Cuál ha sido el peor momento de tu vida? Yo estaba agotada mentalmente. O sea, yo ya no podía más con el tema. ¿No es un arma de doble filo? ¿Cómo puede la filosofía potenciar la mentalidad de un emprendedor? Tati Ballesteros, bienvenida. ¿Existe alguna metodología dentro de la criminología que pueda ayudarnos a nosotros a descubrir lo que falla en una empresa? El marketing al final también se basa un poco en la psicología, ¿no? Hay una línea muy fina que separa la persuasión de la manipulación. No me creo ninguno de los titulares que veo en prensa. Ninguno. Este punto de vista es muy difícil encontrarlo. No puedes aprender eso a lo largo de tu vida. ¿Qué opinas tú del tiempo que perdemos pensando en el futuro y intentando cambiar el pasado? A mí me da mucho miedo. Tanta manipulación existe en los medios de comunicación. 7 millones de reproducciones en 4 horas es mucho. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio en el video podcast de Webpositor, y hoy tenemos con todos nosotros a Tati Ballesteros, filósofa, criminóloga, escritora y que además cuenta con más de 500.000 de seguidores en las redes sociales y con vídeos de hasta 12 millones de reproducciones en TikTok. Manejas muy bien los vídeos y manejas muy bien TikTok y sobre todo tu mensaje. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme, lo primero. Eso es lo primero. Encantada. Para nosotros es un honor de que estés aquí y vamos a empezar directamente ya con la primera pregunta, que es: venga, cuéntanos en qué consiste tu trabajo actual y por qué haces lo que haces. Qué buena pregunta, Luis. A ver, yo ahora mismo lo que hago en cuerpo y alma es escribir. Yo escribo mis novelas, me tomo mi tiempo para escribir mis novelas, luego las publico, disfruto de la publicación. Y es verdad que luego en el día a día saco tiempo para hacer esos vídeos de los que hablas, sobre todo en TikTok, que además soy nueva en TikTok. Una cosa que... Pues se te da muy bien para ser nueva. No sé si se me da bien o no, pero soy nueva. Llevo desde abril, creo que te dije, desde abril. Y de hecho es una red que tampoco entiendo mucho, pero bueno, hago esos vídeos. ¿Por qué? Pues mira, porque a mí me hubiera encantado escuchar esas palabras hace muchos años. Me hubiera encantado. Pero contadas así, como lo cuentas tú. Puede ser, puede ser. ¿Y para qué? Porque creo que ayuda. Realmente creo que ayuda a la gente. Porque no hay otro propósito que ese, ¿sabes? Hemos hablado de que tienes 4... Bueno, de que eres escritora y tienes 4 libros. Sí, tengo 2 académicos de criminología que hice en... Bueno, eran casos reales prescritos en España, muy interesante, pero bueno, desde el punto de vista académico y criminológico. Y luego tengo una primera novela que me autopubliqué, que es La locura del eterno, la segunda que le sigue, que es 12 metros, que ya voy con editorial, y ahora vamos a publicar El baile de las estatuas el 14 de septiembre, además. En breve ya. 14 de septiembre, sí. Nueva novela. Nueva novela. ¿Y de qué va exactamente esta novela? Es thriller psicológico. Yo me voy a la mente humana. Vale, pues encanta. ahí queda. ¿Y dónde, si queremos comprar ese libro, dónde lo podemos comprar? En cualquier librería o plataforma. Vamos con la segunda pregunta, y es Venga. que actualmente sí que es cierto que ejerces como escritora, pero ejerciste de criminóloga y lo estudiaste. También tienes estudios en psicología, concretamente en psicología clínica y psicoterapia y psicopatología. No me quiero equivocar. Y también te defines como filósofa. Cuéntanos un poco sobre esto, porque son muchísimas cosas que yo sé que tú ayer hablando me contaste que había una relación súper estrecha entre la psicología y la filosofía, pero cuéntanos un poco por qué empiezas en la criminología, cómo al final, qué te lleva a escribir. Incluso también has trabajado en una productora audiovisual, ¿no? O sea, cuéntanos un poco cómo es todo esto y cómo, porque eres muy joven, cómo has cambiado tanto y has pasado por tantas etapas que al final yo creo que son muchas enseñanzas y mucho conocimiento adquirido. Has estudiado mucho. Yo era muy mala estudiante de joven, ¿Sí? Malísima, terrible. Pero yo creo que de irme tanto a septiembre me lo estudiaba tanto que ya no me quedaba más remedio. Luego en la universidad cambió la cosa. Yo empecé a estudiar filosofía, pues con 18 años, cuando se empieza la carrera. Y lo empecé con el amor a la filosofía, de dedicarme en cuerpo y alma. Pero es verdad que no tenía salidas laborales. ¿Pero qué te lleva a estudiar filosofía? Porque es algo poco cool, ¿no? Sí. Actualmente es algo que tú dices, qué aburrido, ¿no? Yo era la Entre rara de comillas. mi grupo, sí. Yo era la rara. Me encantaba la filosofía y para mí la filosofía es una máxima en la vida. Era cómo entender la vida, cómo reflexionar de la vida. Pero es verdad que a nivel laboral pues me equivoqué. Salí de filosofía y me metí a criminología.
Podría haberme metido a psicología, pero es verdad que a mí me interesaba mucho más la mente perturbada del humano. El trastorno, la enfermedad, el problema. Y me metí a criminología. Terminé criminología, me licencié en criminología y ya luego es cuando me especializo un poco pues, en psicopatologías, psicoterapias y demás, análisis de conducta, un poco todo ese rol. Todo el tema de la psicología era para ser mejor profesional en criminología, ¿verdad? Claro, eso es, porque luego hay criminólogos que se dedican más pues, o tiran por detective privado, como hablábamos ayer, se sacan el título, o bueno, pues a la policía, que hay muchos que van también allí, porque es verdad que laboralmente en España es muy complicada la criminología. No tenemos un puesto real y no hay una opción real que podamos tener los criminólogos una vez salimos de la carrera. Es muy complicado. Entonces muchos se van pues, por otros lados. ¿Y qué más te iba a decir? ¿Qué más te tenía que decir? No, pues cómo pasaste de un sitio a otro y qué te llamaba, por ejemplo, la atención de la criminología. Pues me llamaba la atención todo, el saber por qué un asesino en serie piensa como piensa, también en intentar entender la conducta humana a través de microexpresiones, que eso me gustaba mucho. Es decir, entender al ser humano desde la posición... ¿Cómo es eso de las microexpresiones? O sea, ahora mismo, por las expresiones que yo hago y los gestos, tú me estás estudiando, me estás analizando. No, yo en mi vida diaria no lo hago porque es verdad que es horrible. No, hay una serie de microexpresiones que son incontrolables en los seres humanos, como por ejemplo para las mentiras. De hecho, hay una serie que se llama Miénteme. ¿La has visto? No. Es muy buena. Y habla de las microexpresiones, de cómo siempre hay algo en tu cara, en tu rostro, en tus gestos, en ese lenguaje no verbal que te va a delatar. Lo que pasa es que tienes que ser muy minucioso, claro. Tienes que invertir tiempo en la persona. ¿Y tú cuando haces esos análisis normalmente aciertas o cuando hacías esos análisis normalmente acertabas? ¿Acierto? A ver, no es una ciencia exacta. Yo creo que hay muy pocas ciencias exactas. Pero sí te da una información de la persona. O una aproximación, ¿no? Claro, sí te da información. ¿Y de ahí pasaste luego a escribir? Sí. Bueno, sí y no. Es decir, yo llevo escribiendo toda la vida. Para mí escribir... además esto lo he dicho en muchas entrevistas, para mí escribir era el modo que yo tenía de que no se pudriera nada dentro de mí, porque yo era muy torpe para expresarme, muy torpe, muy torpe. Para expresarte eres muy torpe, entonces ¿cómo somos los demás que he visto tus vídeos? No, me refiero, a nivel sentimental yo era muy torpe, o sea, yo para mí decir te quiero es un mundo, o lo que sea, o te echo de menos, o... Yo era muy torpe, entonces lo escribía. Pero desde muy joven, te estoy hablando de niña. Lo escribía, empecé a escribir textos, ensayos, cuentos, tonterías. Pero siempre he estado escribiendo, hasta que ya llega un momento, cuando se presenta la oportunidad del libro académico de criminología, que digo, oye, pues lo mismo, me puedo dedicar a la escritura. Y entonces me lancé con La locura de lo eterno, que es mi primera novela. La escribí, llamé a muchas editoriales, ninguna me abría la puerta y me autopubliqué. Te buscaste la vida. Me busqué la vida. ¿Y funcionó bien? Funcionó bien. ¿Sí? Sí. Y después del vídeo mejor. Ahora iremos a hablar del vídeo. Pero ¿cómo de bien pudo funcionar esa novela? Bien para amortizar lo que yo había invertido. ¿Sí? Claro, sí. Para amortizar un poco lo que yo había invertido. ¿Cumpliste tus objetivos con esa primera novela? Hombre, antes del vídeo. No, porque... No, pero me imagino tú vas a publicar una novela y dices, yo tengo este objetivo con esta novela. La primera. No, porque mi objetivo era un bestseller. Y nunca pasó. O sea, te pusiste un techo muy alto. Sí. Un techo muy alto. Sí, y nunca pasó. Me di la hostia, como se dice, y dije, pues lo mismo es más complicado este mundo. Pero amorticé lo invertido. Y entonces, persistes, porque sigues escribiendo, sigues escribiendo, sigues escribiendo. Sí, claro. Y me imagino que el primer vídeo o la primera novela no tiene nada que ver con la actual y que habrás mejorado. Hombre, claro. De hecho, vídeos donde hablas de que aprendes de los errores, de que nada es imposible. Entonces creo que eso lo aplicas tú en tu día a día, ¿verdad? Siempre, procuro hacerlo. Es verdad que la primera novela es un drama histórico y luego ya en las dos siguientes me meto a thriller y a novela negra, que al final como criminóloga pues me gusta escribir, ¿no? Y me es más sencillo escribirlo. Pero claro que hay un proceso de aprendizaje en todo eso. Yo, de hecho, no me gusta leerme, no me gusta verme y no me gusta escucharme. Es una cosa que me pone nerviosa. ¿En serio? Te lo juro. Pero ¿no te analizas tú misma para mejorar? Con todos los análisis ahora que me lo estás hago contando más. que haces, etcétera. Ahora lo hago más, porque aprendo más. ¿Sabes? Ya no dependo tanto de la opinión de la gente de decir, pues mira, esto está bien, esto está mal. No, ahora ya me veo, ya lo digo yo, no, esto lo puedo mejorar. Pero antes no lo hacía. Me ponía muy nerviosa. Te lo juro. Vamos con el vídeo, ¿no? Venga, vamos. Te hiciste muy, muy viral y muy conocida con un vídeo que lanzaste con el título Hola 2021, que consiguió en las primeras 4 horas, he conseguido la cifra, 7 millones de reproducciones en 4 horas
de lo que se podía controlar. ¿Sí? ¿Vale? Sí, pero Y claro, es que nunca llegué a saber el cómputo total. sí, de, lo o sea, dijeron en una entrevista imposible. que la he rescatado, pero todo lo que se iba pasando, esas reproducciones no se contaban. No, Entonces, que va. 7 millones de reproducciones en 4 horas es mucho, pero y todo lo que nos está contando es mucho más. Ya sabemos, ahí no vamos a entrar, que el objetivo del vídeo no era ningún objetivo económico, ni político, ni absolutamente nada, y lo has dicho 250.000 veces. Era como una reflexión emocional que si lo Tal conectamos con lo que me acabas de comentar antes, realmente era expresar lo que quizá, esas emociones que tú te quedas para adentro y querías expresarlo, y según he podido leer, era algo que crees que pensaba todo el mundo. Sí, bueno, a ver, yo nunca me quise hacer abanderada del pensamiento generalizado de la población, pero es verdad que, claro, es que era una época muy convulsa, yo creo que salíamos justo de la pandemia, política, social y económicamente las cosas no estaban bien, la gente estaba cansada, estaba estresada, y obviamente no todo el mundo opinaba lo mismo, ni pueden opinarlo, sería peligroso incluso que todo el mundo pensara lo mismo, pero sí que es verdad que en mi círculo cercano, amigos, familia, pues tenían ese sentimiento de desazón con lo que estaba pasando. Empatizó mucho con ese vídeo. La gente empatizó muchísimo con ese vídeo. Y yo creo que ese fue el éxito del vídeo. Que la gente dijera, joder, pues sí. Y el vídeo, pues no. El vídeo estaba guionizado, tuviste que hacer muchas tomas, estaba muy pensado. El vídeo fue un texto antes. Yo lo escribía. Porque lo escribo todo. Sí. Entonces yo lo escribí, llamé a Balsán, que es mi amigo, que es videógrafo, y dije, venga, vamos a grabarlo. Nos fuimos a una calle de Segovia, con su cámara y yo con mi abrigo largo que llevaba en ese momento, y lo grabamos en una toma. ¿En una toma? En una toma. Joder, es que me parece pero es que tampoco complejísimo grabar no, en una sola toma no y decirlo hazaña. Como... No es ninguna hazaña porque es a mí me salió del alma. Ya, pero es una yo habilidad. estaba cabreada en el vídeo. ¿no? O sea, sí. Y estaba cabreada y estaba diciendo... Pues, nada. De hecho, terminamos que me dijo Balsán, ¿está? Digo, ¿cómo va a estar? Me dice que está. Digo, es que de verdad. Y yo seguía, es que de verdad, ¿cómo puede estar pasando esto? Porque es que no sé qué. Fue real. Y fue así. Y no teníamos ni idea de lo que iba a ocurrir con ese vídeo. Ni idea. Y de hecho, gracias a las redes sociales, en este caso, tú pudiste expresar ese sentimiento y que todo el mundo lo viera. Sí. O sea, que en ese sentido sí que te ayudaron mucho las redes sociales, te ayudó Sí, mucho Internet, claro. te ayudó mucho... Claro. Y lo aprovechaste para ello. Lo aproveché como consideré que lo tenía que aprovechar, claro. Eres consciente de que eres una de esas personas a la que quiere la cámara, ¿no? ¿En qué sentido? Joder, que se te da muy bien, que la gente fuimos capaces de empatizar contigo. Yo veo tus vídeos de TikTok y dices, joder, es que me ganas con cómo lo expresas, con los silencios que haces. De hecho, te lo estaba comentando antes. Sí. Lo que está de moda ahora es no dejar silencios, no dejar espacios, ir deprisa para escuchar rápido. Sí. Y tú haces todo lo contrario. Tú haces silencios, te paras, reflexionas, pero porque es algo, y funcionan. Claro, pero no, el objetivo no es que funcione el vídeo por cómo está grabado. Es que de manera natural y orgánica salga una conversación entre dos personas, porque yo tengo a mi amigo detrás. Yo no estoy hablando sola. Sí. Que la gente pregunta, ¿con quién estás hablando? Yo estoy hablando con Balsán, que es el videógrafo que está ahí. Y entonces iniciamos... Bueno, Hola 2021 fue un poco más diferente, porque además era un plano secuencia, él estaba detrás de la cámara mirando a ver si no se caía, y yo estaba mirando que no se cayese él. Entonces eso fue diferente, pero con lo de TikTok realmente es una conversación. Él viene a mi casa, se sienta y dice, ¿de qué hablamos hoy? O me dice él, pues hoy vamos a hablar de los errores, porque he cometido un error y yo creo que hay que aprender. ¿Por qué no hablamos de eso? Y entonces se inicia la conversación. No hay más misterio, esto es verdad. No, ya. Te lo digo de verdad. No tenía ningún objetivo con ese vídeo. No. Pero al hacerse tan viral, indudablemente imagino que esto algo te cambió y algún beneficio obtuviste indirectamente sin buscarlo. Claro, a ver, el único objetivo que podía tener es que las cosas cambiaran. O sea, yo era tan ilusa... Pero eso no pasó, ¿no? No pasó, pero yo era tan ilusa que lo mismo hacía que cambiara algo. Pero claro, tampoco sabía la magnitud. O sea, es que tú imagínate que de repente publicas un vídeo, no te para de sonar el móvil, salta a la prensa nacional, te empiezan a llamar las televisiones, los periódicos... O sea, yo no sabía ni dónde meterme. O sea, llegó un momento en que me asusté. Entonces, objetivo que cambiaran las cosas y no conseguí nada. Entonces, para mí Hola 2021 pues es muy bonito porque naturalmente me cambia la vida. Me cambia la vida. En ese momento estabas en paro. En ese momento estaba viéndolas venir. Justo después de la pandemia, las producciones audiovisuales estaban totalmente paralizadas, todo era súper complicado con las restricciones, entonces yo estaba viéndolas venir. Me cambia la vida, sí. ¿Cómo te la cambia? En el sector editorial, realmente. Porque es verdad que recibí muchas ofertas de muchos lugares, televisiones, periódicos, radios.
Y rechazaste todas. Y rechacé todas. Y me quedé con la que yo creía que me iba a hacer feliz, que era un contrato editorial con una editorial a la que tantas veces llamé la puerta, ¿sabes? O sea, elegiste o pusiste por encima tu felicidad incluso al dinero. Por supuesto. Para mí eso es muy importante. De hecho, y gracias a Laura o a mi familia, llegó un momento en que todos fuimos conscientes, y además en un lapso de tiempo muy corto. Era en cuestión de una semana, todo cambió. Y éramos conscientes, y yo era muy consciente, o intentaba serlo, que podía tomar muy malas decisiones en ese momento. Primero, porque yo estaba agotada mentalmente, o sea, yo ya no podía más con el tema. Y segundo, porque claro, son ofertas muy suculentas, pero que no sabes dónde te van a llevar. Y yo para eso soy muy pragmática y muy estoica. Si no sé dónde me va a llevar o tengo dudas, no lo cojo, por mucho dinero que haya encima de la mesa. Me va a dar Pero igual. entiendo que sería una decisión difícil. Es Sí, decir, claro. tengo muchas cosas que ayer no tenía. Exacto. Joder. Y a lo mejor cosas que ni siquiera te hubieras imaginado hace... Bueno, no te las hubieras imaginado. Sí, nunca. Pero seguiste tu camino igualmente, que era escribir. Sí, yo seguí mi camino. Y dije, esto es lo que me va a hacer feliz. Además es un punto para mí bonito, porque al final pues es lo que te decía, cuando te autopublicas una novela, y esto nos pasa a todos los escritores, te la autopublicas con la ilusión de que salga bien, pero no siempre sale bien. Y tú dices, joder, algún día en una editorial, como un actor algún día en alguna película, pues lo mismo. Y a mí me pasó y lo cogí. Hablabas de que antes del vídeo ninguna editorial te quería y tuviste que autopublicarte. Sí. Después del vídeo te querían todas o casi todas. ¿Qué reflexión te provoca esto en la sociedad, en el mundo de los negocios? Yo al principio me enfadé mucho, ¿eh? Y te lo digo de verdad. Yo cuando recibí los emails de editoriales, yo me enfadé. Dije, pues ahora no quiero. Es lo primero que pensé, ¿eh? Dije, pues ahora no me da la gana. Pero es así como funciona, ¿no? El mundo. Es así como funciona. Pero luego, claro, te paras a pensarlo y dices, bueno, al final es que ahora que sí tengo un nombre y dicen Tatiana Ballesteros y ya saben quién es, y las editoriales han visto que ya tengo un libro, es decir, ya tengo un bagaje, bueno, tenía 3 en aquel momento, pero una novela, pues lo mismo es el momento. Lo mismo simplemente es que tampoco hubo oportunidad de que me vieran. ¿Es injusto? Muy injusto. Es injusto, porque hay escritores con muchísimo talento en este país que no tienen la oportunidad de que una editorial los publique. Aunque ya comentaste que no, para mí, o desde mi punto de vista, el vídeo era una campaña de marketing genial para cualquier partido político, pero también fue una campaña de marketing para ti, indirectamente, por lo que hemos comentado. Claro, sí, indirectamente sí. Para que veamos un poco la importancia que tiene esto. Pero vamos a hablar un poco de la manipulación. Venga. Quiero hablar de la manipulación, Vale. quiero que hables de esta parte, porque hemos hablado de la parte bonita, Sí. una entrevista, un vídeo que se hace viral, te cambia la vida, indirectamente, pues al final tienes un montón de Sí, caminos a elegir, claro. y eliges el camino que a ti te gusta y el que crees que te hace feliz, pero claro, durante esas semanas te llaman de un montón de televisiones, de Sí. un montón de periódicos para hacerte entrevistas. Y en esas entrevistas, ¿qué ocurre? Lo peor. Mira, yo recuerdo, una vez se publica Hola 2021, ya empieza la cosa a fraguar, ya empezamos a asustarnos todos, mis seres queridos, como diciendo, ¿para qué hablas? Yo creo que fue un periódico de una ciudad muy pequeñita, que no voy a decir, el primero que publicó un titular vinculándome con una ideología política. Y ahí dije, pero bueno, ¿pero cómo puede ser esto? Y yo escribí al periódico, más ilusa todavía. ¿Sí? Le escribí y le dije, oye, mira, perdona, que soy yo la del vídeo y que esto es mentira. Entonces, no lo puedes decir. Cero respuesta. Cero respuesta. Y ahí es cuando ya empezaron los nacionales. Periódicos reputados, televisiones y demás. Algunos ni me preguntaban, eran titulares que se habían sacado de la manga, y otros... Recuerdo una entrevista en particular con una chica, que tampoco te voy a decir el medio, que yo estaba hablando con ella y me estaba poniendo de mal humor porque digo, o sea, es que estás tergiversando las palabras en mi cara. Yo no te estoy diciendo esto. De hecho, te estoy diciendo lo contrario. Venga, venga, venga. Y luego leí la entrevista. Nada, que se la inventó. Literalmente se inventó la entrevista. ¿Qué pasa? Que eso hizo una rueda muy grande y luego saltó también un poco a las redes sociales, ¿no? El decir, no, porque es que es mentira, porque sí tiene un objetivo político, porque no sé qué. A mí me consuela pensar que yo creo que la gran mayoría de personas sí entendieron el mensaje.
De hecho, yo los mensajes que recibía eran buenos y positivos y bonitos y agradables. Pero claro, había gente que... Ojo. Claro, pero podríamos decir que esos medios de comunicación te usaron para manipular Sí, claro. a la gente que veíamos y que Exactamente. veíamos esos medios de comunicación. Exactamente. Porque yo que he visto algunas entrevistas y tú estás hablando y realmente no te están escuchando. No me escuchaban. Ellos siguen intentando buscar por un Claro. lado, por otro y Claro. tirar inputs, ¿vale? Para que los Exacto. que estamos viéndolo recibamos Claro. pum, pum, pum. Tanta Sí, así fue. manipulación existe en los medios de comunicación. Muchísima. De hecho, ¿Todo es manipulación? No sé qué decirte, pero yo que lo he vivido en primera persona, desde entonces no me creo ninguno de los titulares que veo en prensa. Ninguno. Porque lo hicieron conmigo. Y yo hablé con periodistas y decía, pero es que estáis mintiendo. Al menos sabéis que una persona en el mundo que soy yo, sé que estáis mintiendo. Bueno, pues es lo que hay. ¿Cómo te sentiste? Abrumada. O sea, ¿Solo abrumada? Abrumada, estresada, cansada, agotada, mentalmente agotada. ¿Tuviste ansiedad? Sí, claro. Mucha ansiedad. Pero es que fue una situación pues para tenerla, realmente. ¿Y cómo manejaste esa ansiedad? Bajando Bueno, la has tierra. hablado antes de eso, perdona. Has hablado de ansiedad y estrés. ¿Qué diferencia existe? Bueno, el estrés puede ser algo como más inmediato del trabajo. Estoy estresado, no me da tiempo y tal. Pero la ansiedad es un proceso más interno. Y además es muy complicada la ansiedad. ¿Y cómo lo manejaste? ¿Y cómo nosotros, para todos los que estemos escuchando este podcast, cómo podemos manejarlo nosotros como emprendedores, como gente de negocios, digitales, etcétera, etcétera? Porque al final manejamos mucha ansiedad Sí, en claro. momentos de la vida podemos tener Sí. estrés mucho y ansiedad. Que es importante no confundirlo, ¿eh? No, por eso te he preguntado la diferencia, que además la tenía aquí más adelante, pero Sí. es que como has mencionado tú el estrés, digo... Te pues lo ya he puesto está. a huevo. Sí. A ver, yo lo manejé, es lo que te digo, yo puse los pies en el suelo y dije, no puedo levantar ni un poquito el pie, porque va a ser un problema y me va a crear un problema el día de mañana porque voy a tomar malas decisiones. De hecho, ya hubo un momento en las entrevistas que medía mis palabras porque digo, es que de esto están sacando unas cosas que son mentiras. O sea, ya era demasiado el pensar con el agotamiento mental y emocional que llevaba. Y la ansiedad yo siempre intento manejarla desde un punto de vista práctico. Es decir, el reconocer que algo te pasa, que tienes ansiedad y no pasa nada, pero intentar tú mismo controlarte. Creo que es lo más importante que puede hacer una persona con ansiedad. Es difícil, ¿eh? O sea, lo primero que tenemos que Es hacer difícil. es reconocer que tienes reconocer ansiedad. que tenemos ansiedad. Claro, porque hay Pero mucha ¿cómo, gente que cómo no la lo diferenciamos del estrés? Vuelvo a lo mismo porque sí, el estrés es algo más inmediato, el otro es algo Claro. más profundo. Pero realmente yo ahora mismo que no entiendo, no lo estoy terminando de entender. Tú imagínate que tú tienes un proceso de ansiedad o eres una persona con ansiedad. Sí. Eso te acompaña en tu día a día. No es una cuestión puntual, no es un momento de estrés puntual en el que tu cuerpo está segregando todo ese estrés, nunca mejor dicho. No, la ansiedad te acompaña durante mucho tiempo o en procesos. Días, semanas, Exacto. meses. Y hay gente que vive con una ansiedad constante, hay gente que tiene ansiedad. Entonces, tú si tienes ansiedad no te lo vas a tomar igual que yo que no lo tengo. Todo va a ser diferente para esa persona. Palabras, gestos, todo. La comunicación, las relaciones intrapersonales, todo es diferente. Entonces hay que atajar la ansiedad. Es difícil, ¿eh? Ojo. Que yo además lo hablé en un vídeo, en un vídeo de eso, y yo entiendo que cuando lo dices parece muy sencillo, pero es muy difícil gestionar la ansiedad. Es dificilísimo, pero hay que hacerlo. ¿Y cuáles son los pasos? El primero, reconocerlo, has comentado. Sí, el primero reconocerlo y ser muy autoconsciente de ti mismo y saber tus límites, tus fuertes, tus virtudes y tus defectos y controlarte. O sea, tener un autoconocimiento pleno de ti mismo para poder ya no solo luchar contra la ansiedad, sino poder con ella. Insisto, es difícil, ¿eh? Pero se puede. ¿Y cuánto nos puede afectar esto en nuestro día a día? Muchísimo y cada vez más. ¿Cada vez más? ¿Por qué dices cada vez más? Cada vez hay muchos más procesos de ansiedad. ¿Por qué? Por la vida que vivimos, por la sociedad en la que estamos, de inmediatez, de tecnología, esta era digital, la frustración de hace 20 años con 25 tú ya tenías tu hipoteca, ahora no se puede, ahora ya no se puede, es meridianamente imposible. Todo eso crea ansiedad. ¿Y qué nos ha llevado a esa inmediatez? Por ejemplo, del tema de redes sociales, etcétera. ¿Qué crees que nos ha llevado a lo quiero todo para allá? Quiero consumir lo que comentábamos antes, esta información, pero en un minuto sí puede ser, o quiero ver esto y rápido y me lo pongo a por 2 y tal, y no quiero perder tiempo en esto. Pues mira, esto lo dije en un vídeo y es que vivimos a golpe de botón.
Ahora mismo todo es un botón. Quiero una ropa, botón. Quiero lo que sea, botón. Quiero un vídeo, botón. Quiero música, botón. Pero no es aplicable en tu día a día con tus relaciones personales. Y ahí es cuando entra la ansiedad. ¿A qué te refieres? Que no es aplicable con tus relaciones personales y que te entra Yo no ansiedad. te puedo hacer así. No. Claro. Y me entra ansiedad porque no puedo hacer así. Porque no tienes ese efecto de inmediatez. No tienes, ¿Ese premio? no tienes el control Ujú. de pasar el botón. Porque la vida no es así. Ujú. No es ni un móvil, ni una tablet, ni un ordenador. Ni la televisión. Claro, estamos tan acostumbrados a controlar lo que Exactamente. queremos en cada momento que con las relaciones personales tú no puedes controlar lo que piensa, lo que siente Eso es. o lo que hace la otra persona. Y ahí viene la frustración, claro. Y ahí viene la frustración, ansiedad, etcétera, Claro. etcétera, porque nos estamos acostumbrando a controlarlo todo y en Exactamente. realidad es poco controlable la vida. Y con un efecto de ya, todo ya. Con lo que me has dicho me da paso muy bien a la siguiente pregunta. Y es justo esto, que al final vivimos en una sociedad perezosa Ujú. en la que, bueno, somos presas del recurso fácil, del vídeo rápido, y esto lo que ayuda es a matar el pensamiento crítico, porque Ujú. al final, dentro de las redes sociales, los propios algoritmos nos ponen lo que nosotros queremos Lo ver. que nosotros queremos ver. Eso ¿Para es. qué? Para que estemos más tiempo ahí, y más tiempo, y más Exactamente. tiempo consumiendo, y más tiempo, y más tiempo. Y eso es enemigo del pensamiento crítico que tú, en este sentido, tanto defiendes. Entonces, esto me lleva a la pregunta de ¿cuánto nos manipulan las redes sociales? Todo. Nos manipulan Antes todo. hablábamos de los medios de comunicación, ahora las redes sociales. Claro, las redes sociales pues nos manipulan, pues lo que tú dices. Yo no sé muy bien cómo funciona el tema del algoritmo, eso seguro que lo sabes tú mejor, pero sí se sabe ya que hay una serie de pautas y de intereses que a ti te van saliendo a medida que tú estás viendo un contenido. Yo, por ejemplo, puedo buscar unas zapatillas de deporte y al día siguiente me van a salir anuncios de zapatillas de deporte. Todo eso es un control, todo eso es una manera de manipulación. Creo que, bueno, corrígeme si me equivoco, que el experto eres tú, pero esto es neuromarketing. Ujú. Se llama neuromarketing, ¿no? Ujú. Esa forma de intentar controlar lo que deseas. Es que es heavy hablarlo, pero es que es verdad. Pero claro, eso al final Es que es verdad. te encierra y te separa de lo que hablas Claro. tú en muchos de tus vídeos, de ese pensamiento crítico. Pero es normal que te separe. Y de hecho, muchas veces que decimos, bueno, por ejemplo, los jóvenes, Estamos ¿no? así y no vemos. Y no a los vemos lados. nada. Eso Los es. jóvenes que están más enganchados que nunca a un móvil, tablet o lo que sea. Porque claro, yo, al menos en mi generación, yo no he crecido con esto. Yo he No. crecido, pues bueno, yo era de la época de Messenger, Claro. de 20. Claro, yo también. ¿Sabes? Yo también. Pero era diferente. Mm. Tú tenías tu colegio, tu vida, y luego entrabas a ver cuántos mensajes o cuántas Bueno, fotos. la diferencia es tan Pero era grande. diferencia. La diferencia es tan grande como que antes, cuando quedábamos con los amigos, salías de casa Claro. y te ibas a un parque o te ibas a un Exacto, sitio a quedar. Ahora exacto. no. Ahora voy a quedar con mis amigos. Te vas de la cocina a la habitación de al lado, te pones unos cascos. Y ya estás conectado. Correcto. Ya estás conectado. Esto lo explica muy bien. Si has visto Black Mirror, que es muy buena esa serie, pues hay algún, He visto algunos hay algún capítulos, pero capítulo no. que lo explica súper bien. Nos desconectan, o esto está, yo creo que un poco diseñado también para desconectarnos del pensamiento crítico, porque es peligroso pensar. Pensar te lleva a cuestionar muchas cosas y no interesa que cuestionemos absolutamente nada. Es mucho más sencillo tener un grupo de una granja de borregos a los que puedas tú inducir el camino y marcar las pautas que quieren a nivel global. Y está ocurriendo y se ve. Lo que dices tú, ahora los chicos se van, se ponen los cascos, están perdiendo la vida y no se dan cuenta. O no nos damos cuenta, que yo muchas veces también cometo el error de estar. ¿Y por qué no interesa realmente que tengamos ese pensamiento crítico? Porque somos más manipulables. Es más Todo sencillo. nos lleva a lo mismo, a Claro, la manipulación. Nos a la manipulan las redes manipulación. sociales, nos manipulan los medios de comunicación Eso es. y además vivimos una vida tan intensa y tan frenética, Ujú. opino, que no nos da tiempo tampoco a pararnos a pensar. O no queremos. O no queremos. O no queremos. Al final, pues, pero buscamos siempre la misma excusa, ¿no? Es que he tenido que trabajar, Claro. luego he tenido que ir aquí, luego he tenido que ir a hacer deporte, luego tal, y se me ha pasado. No, y a veces pensar es complicado, quiero decir. Cuando tú te encuentras. Es que no sé qué ejemplo ponerte. Pues, por ejemplo, con lo del vídeo. La gente que vio los titulares vinculándome con una ideología, hubo gente que se paró a preguntar y a pensar. Pero esto es cierto, esto no. Y hubo gente que no. Porque era más fácil decir, joder, fíjate, este era el motivo. Yo ya no pienso durante el día, pero ya está, yo ya tengo mi noticia. Y así pasa con todo. Con
las redes sociales, Nos con manipulan todo. y encima nos lo creemos. No somos capaces Claro. de hacer de No lo cuestionarnos pensamos. de modo objetivo. Claro. Es lo que interesa y lo están consiguiendo. Pero claro, es que las redes sociales han hecho mucho daño en ese sentido. Tienen su parte buena y su parte mala. Sí, yo siempre pienso que la parte buena es utilizarla como Claro. un canal Eso para es. aumentar la visibilidad de tu negocio. Como una herramienta. Como una herramienta. Debería ser una herramienta. Sí, para aumentar la visibilidad de tu negocio, Claro. no para lo que Eso se es. usa la mayoría de veces. Eso la es. gran mayoría. Me gustó en una entrevista que hablabas de Descartes y su método mayéutico que nos ayudaba a hacer ese pensamiento crítico. ¿Puedes hablar de esto? Sí. Bueno, la Porque tú mayéutica. aplicas la filosofía a todo esto, porque al final aplicas la filosofía a este pensamiento crítico, a esta forma de pensar que nos ayuda a pensar mejor. A todo, en etcétera, general, etcétera. yo a todo. La filosofía para mí es, pues como te decía, hay una máxima en la vida. La mayéutica que la aplica Descartes, aunque bueno, lo que hemos comentado antes, el método mayéutico lo inicia Sócrates, es una manera muy bonita de reflexionar con alguien, que es a través de preguntas intentar que caiga en el error y piense y reflexione, que es un poco lo que yo intento también hacer con los vídeos. Una reflexión con ejemplos, que creo que es más sencillo, para tú caer en el error de decir, pues lo mismo estoy equivocado, o estoy de acuerdo, o no. ¿Y esto nos puede funcionar en el mundo empresarial o en el mundo de los negocios para alguien que tiene una idea y dice, esto va a funcionar? Aplicar una serie de preguntas para que esa misma persona que está tan concienciada en que esto va a funcionar y si encima es líder se va a llevar a cabo, caiga y diga, ostras, a lo mejor esto no... Sí, claro. Claro. Hay una frase muy bonita que dice que hablando se entiende la gente y es que hablando se entiende la gente. Entonces, cuando tú intercambias una serie de opiniones o si tal vez estás en una posición en la que tienes más certeza de lo que estás hablando e intentas acercar en el error, obviamente la persona va a reflexionar. No es que le impongas tu pensamiento, es que le ayudes a reflexionar y a decir, pues lo mismo es que estoy equivocado, o lo mismo puedo ir por aquí o puedo ir por allá. Y eso en marketing nos viene bien, claro. Y Nos además, vendría bien. esto sería más difícil aplicar, pero ¿qué opinas? Porque me viene a cuento de una persona, por ejemplo, que tiene ese alto cargo y que encima las anteriores veces lo que él ha decidido o la idea que ha tenido le ha funcionado bien. ¿No es un arma de doble filo? Basarte en lo anterior Depende. basarte en el pasado para predecir el futuro. Depende. Todo en su justa medida. Uh-huh. La virtud está en su justa medida. Entonces eso depende. Siempre que no exista un... Mira, hay una cosa, y es muy bonita de reflexionar, y es que no existe como tal una verdad absoluta. Uh-huh. Todo depende de cómo lo mires, o cómo lo veas, o cómo lo interpretes. Y esto es aplicable también a las empresas o al liderazgo que tú dices. Puede ser que te funcione de veces pasadas si lo estás imponiendo, pero puede que no lo estés imponiendo, sino que realmente lleves una ruta adecuada gracias a ese tipo de situaciones. Sí, pero que Puede las ser. anteriores te hayan funcionado bien no significa que esta te vaya a No, funcionar claro que igual no, de bien. claro que no. Pero bueno, si algo funciona, Sí. pues es verdad que puedes al menos mantener la esencia, aunque cambies un poco el continente, ¿no? Uh-huh. Puede ser. Te iba a preguntar algún consejo o algún ejercicio que podamos hacer o truco para detenernos y pensar ante cualquier situación. Ostras, Sí. qué pregunta. A ver, Ante cualquier ¿Qué situación que sea, pregunta? entre comillas, de riesgo. yo siempre pienso que es muy importante, y además que esto lo digo en un vídeo, sentarte. Te sientas, relajas un poquito el cuerpo y la mente e intentas verlo con una perspectiva grande y amplia. ¿Por qué? Es que no quiero repetirme, pero es que es así, es lo que pienso. Si tú ves un problema de frente, no lo vas a ver igual que si lo ves de detrás o de los laterales. Y a veces hay que pararse a pensar que hay un 360 grados en cualquier problema. Uh-huh. Míralo desde todos los ángulos. Es que no lo vas a ver igual. A mí me ha pasado, ¿eh? Con el vídeo de la 2021 me pasó. Me senté y dije, uy, no. Porque era muy suculento lo que me ponían, pero me fui para un lado y dije, uy, no. Me fui para el otro, uy, no. Hay que verlo con perspectiva. Si te puedo dar un consejo es la perspectiva y la paciencia. ¿Y cómo puedo mirarlo con perspectiva? Bajando un poco más. Es decir, yo tengo que tomar una decisión importante y nos ponemos en tu piel. Vamos a intentar ponernos en tu piel. De que tienes varias ofertas de trabajo muy suculentas que hace 2 días no tenías y tú dices, joder, estos son oportunidades que yo tengo que decidir. ¿Cómo puedo coger cada una y decir, pues lo voy a mirar desde diferentes perspectivas? Hombre, podemos usar el cliché de los pros y los contras y hacerte tu lista para ver qué es lo que te puede suponer cada caso, o cada oferta o cada oportunidad. Pero esto es un pensamiento mío personal. Yo creo que siempre hay que escoger la oportunidad que más tranquilo mentalmente te deje.
aunque no tenga nada que ver con lo económico, pero que te deje tranquilo mentalmente. ¿Y Porque es muy importante ¿y si la lo económico tranquilidad. te deja tranquilo porque tienes una necesidad? Bueno, sea cual sea tu tranquilidad mental. No hace falta que sea económico o sí, depende, eso ya depende de la persona. En ese mismo vídeo que estábamos hablando, ¿Mm? no en el de 2021, sino el que Sí. hablamos del pensamiento crítico, que no se está usando a día de hoy, etcétera, etcétera, hablas de que eres una defensora de la filosofía y que se la quieren cargar en los colegios. Y que ayuda muchísimo a pensar. Pero, en concreto, ¿cómo en los colegios la filosofía nos ayuda a pensar? Porque yo te lo comentaba anoche. Yo estudiaba filosofía, ¿vale? Y a mí me ayudaba poco Claro, a pensar. Lo único ya. que me ayudaba era a memorizar. Claro. Entonces, me parecía, quizá por eso, me parecía aburrida y a lo mejor es lo que tú Sí. dices, lo mismo visto de diferentes perspectivas o con diferente Qué interlocutor, es más atractivo. Sí, a ver, si tienes la mala suerte de tener un profesor de filosofía que se sienta en su silla y lo único que hace es recitarte lo que pone en el libro y su intención es que lo calques en un examen, es complicadísimo que ames la filosofía. Pero yo invito a los estudiantes y a los jóvenes y a la gente a profundizar más en lo que están leyendo o a intentar entender lo que están leyendo, porque no hay que memorizar la filosofía, hay que entenderla. La filosofía es la base de cualquier sociedad, para mí. Y de cualquier pensamiento, ya no solo crítico, sino del razonamiento, de la reflexión. La filosofía te enseña a pensar. Y muchas veces tendríamos que seguir aprendiendo a pensar, no solo pensar. La filosofía te enseña a pensar y quieren quitarla de los colegios. Claro, como todo. Volviendo a lo mismo. Claro. Que es verdad que cuando tienes un buen... Yo tuve un buen profesor. Yo tuve un maravilloso profesor, Sergio Calleja, lo digo. Pero si no Sí lo que hubieses digo, no, tenido, a lo mejor no hubieras a estudiado lo mejor filosofía. no, probablemente. Pero es que entrar en su clase era un poco como el Club de los Poetas Muertos, la clase de este señor, pero te enseñaba a discernir, a pensar, a reflexionar, a irte a tu casa con ya no solo con la clase que estabas dando, sino con cómo lo aplicabas a tu vida diaria. Entonces, claro, tú llegaba un momento en que decías, es que esto es necesario y yo a día de hoy todavía pienso que hay muchas cosas que aplico a mi día con 30 años que lo aprendí con 15 en el colegio. Gracias a, obviamente, un buen profesor que me lo explicó. Pero si no tienes la buena suerte de tener un profesor tan maravilloso como el mío, yo invito a la gente a que intente entender la filosofía. Es que todo va unido. Todo va unido. Es que lo estoy viendo y estoy yo reflexionando mientras estás hablando y digo, es que todo va unido a esa manipulación que estamos hablando, Claro. a eso no quieren que pienses, te quitan, aparecen las redes sociales, te manipulan en medios de comunicación, quieren quitar la filosofía de los colegios. ¿Para qué? Para que sea más fácil manipularte, para que no Exactamente. piensas, no tengas que pensar, joder. Exactamente. Es que vivimos tiempos convulsos, Luis. No, ya veo. Me estás acojonando. Sí, no. ¿Y cómo puede la filosofía potenciar la mentalidad de un emprendedor, o de un emprendedor digital, o de un empresario? En todos los sentidos. A la hora de tener ética y moral, a la hora de crear una empresa o un negocio o una idea que sea factible, porque es lo que te decía, es el discernir sobre lo real y lo no, verlo con perspectiva, poder acogerlo como si fuera algo más que un trabajo. Es que la filosofía es la base de todo, absolutamente de todo. Y los empresarios deberíais estudiar más filosofía. No, ya. Sería Ya lo sé. O sea, Pero cuando dices que es la base de aplicable. todo, Sí. ¿podemos profundizar un poco más? La base de la política, la base de la sociología, la base de la psicología, la base de la ética, de la moral, de todo. Todo empieza con la filosofía. Es la cuna del pensamiento de cualquiera de sus vertientes. ¿Y para ser tan importante, crees que en la sociedad se le da tanta importancia? No, Para muchísimo nada, ¿no? menos. Yo era una friki que estudiaba filosofía. Yo era una friki. O sea, es mucho más mucha importante honra. de lo que pensamos. Muchísimo más importante. ¿Y nos iría a todos mejor? Y nos iría Sí. a todos mejor. Sí que es verdad que en arte, sobre todo, hay películas, literaturas, series que, claro, la gente no lo sabe, pero hay mucha filosofía dentro. Y es muy bonito eso, ¿eh? Depende de la rama, ¿no? Depende de lo que sea. Pero y es muy bonito dentro del arte que también nos enseña eso, aunque no nos demos cuenta. Hay mucha filosofía en el arte. ¿Qué opinión tienes sobre los libros para emprendedores que hay hoy en día? Por ponerte un ejemplo, uno que me he leído yo hace poco del monje que vendió su Ferrari, por ejemplo, por ponerte este. ¿Qué opinión tienes de este tipo de libros? Bueno, a ver, a mí Robin Sharma me gusta. O sea, yo soy más del Club de las 5 de la mañana, más que del Ferrari. Yo creo que está bien porque, a ver, el saber no ocupa lugar. Y yo creo que cualquier escritor es digno de leer.
Si esa persona, en este caso, libros como de motivación, de autoayuda y demás, ayudan a alguien, me parece fantástico. Al final, bueno, en El monje que vendió su Ferrari es un poco más como ficción, novela, te lo cuenta con la historia del protagonista, pero es bonito ver el proceso que una persona, cuando se da cuenta de que el tiempo es oro, empieza a cambiar su vida. Que tú por eso te he puesto este ejemplo porque tú tienes un vídeo que habla de eso. Del tiempo. Vivimos, no tenemos que pensar en el pasado, ni podemos controlar el futuro, porque Correcto. no podemos cambiar nada, hay que vivir en el presente. Claro. Creo que es un claro ejemplo este libro, Sí, ¿no? Una persona que vive tal cual. estresada, con ansiedad, Sí. que no se para a reflexionar, y que al final cambia. Claro. Incluso rejuvenece el tío. Claro. Pero se da cuenta cuando la vida la hace frenar, ¿eh? Y le dice hasta aquí. ¿Y necesitamos que la vida nos haga frenar? Desgraciadamente, a veces sí. A veces sí. No nos damos cuenta de lo rápido que pasa el tiempo, ni de lo importante que es el tiempo. De hecho, te decía antes, no hay verdades absolutas, pero sí hay una en particular, y es que nos vamos a morir todos. Y esto es innegable. Y además, nadie se lo cree. Yo creo que nadie lo tiene en cuenta en su día a día, que no hay que tenerlo en cuenta. Pero en tu nadie día se a lo día. cree que se va a morir. Nadie se lo cree, claro. Pensamos que somos inmortales, pero algún día te vas a ir. Y no sabemos cuál. Y no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni nada. Habría que aprovechar más el tiempo, claro que sí. Y él lo explica muy bien ahí. Ayer cenando me comentaste que había una estrechísima relación entre filosofía y psicología. Sí, claro. ¿Cuál? Entre todo. Toda es filosofía. No, ya. Puedes salir de Voy a aquí ser para más comprar todos los friki libros de la filosofía. Sí, claro, porque al final, cuando tú, de todas las vertientes filosóficas que hay, de todas las escuelas filosóficas que hay, que son muchísimas, obviamente, aparte de que todas, en diferentes tiempos, siempre suelen llegar a las mismas convicciones, sin haberse leído unos a otros, que esto es muy interesante, y aquí es cuando el pensamiento crítico es bueno, porque probablemente llegues a situaciones, pensamientos o actos que otros han hecho antes que tú sin saberlo. Qué guay. Entonces la psicología, que intenta estudiar o estudia la mente humana, el comportamiento, el conocimiento, tiene una base en la filosofía, pero la base fundamental es el pensamiento crítico. Porque yo te digo, o te he dicho antes, no Voy a hay... titular este podcast como el pensamiento crítico. No. Es lo que más se está repitiendo. Me parece bien. No hay muchas ciencias que sean exactas para mí. No hay muchas ciencias que sean exactas. La psicología tampoco es una de ellas. Porque tú puedes decir, bueno, pues esta persona tiene... ¿Qué ejemplo te puedo poner? Pues un trastorno de ansiedad, un trastorno bipolar, un trastorno por depresión mayor, porque cumple unos parámetros y cumple unos requisitos que te está diciendo un libro y que te está contando lo que has estudiado en psicología. Pero siempre hay un margen de error. Y ahí es donde reside la filosofía para el psicólogo ya especializado. Es decir, bueno, cumple estos parámetros, pero hay algo de esta personalidad que tal vez me rompe el esquema. Por eso es la unión de la filosofía y de la psicología. Porque aparte de que se crean muchos procesos iguales, también la filosofía ayuda al psicólogo, aunque incluso ni se dé cuenta, a discernir entre lo que pone en un libro y lo que tiene delante en una consulta con un paciente. Y eso es muy interesante. Que no tiene que ser fácil. Que no tiene que ser fácil, desde luego. Tienes un vídeo también, ¿vale? Que hablas, lo que hemos hablado, de vivir el presente. Uh-huh. Y me interesa saber qué opinas tú del tiempo que perdemos pensando en el futuro y intentando cambiar el pasado. A ver, a veces es inevitable. ¿Es bueno? No, no es bueno. Pero es inevitable. Y somos humanos y cometemos muchos errores. Uh-huh. Y uno de los errores más practicados es pensar en el futuro, sabiendo que no puedes controlarle bajo ninguna circunstancia, Uh-huh. y pensar en el pasado pensando que vas a poder cambiar cosas que ya han sucedido. Es complicado, porque lo hacemos todos. Todo el mundo lo hace. Es así. Sí. Todo el mundo lo hace. ¿Y qué opinas de esto que se dice ahora, que está muy de moda, de si tú sueñas, Uh-huh. que vas a estar aquí, lo visualizas, Sí. tal, lo vas a conseguir? Uh-huh. La ley de la atracción. A ver, yo soy muy de la ley de la atracción en el sentido de... Pienso que al final tanto nosotros como lo que nos rodea es energía. Esto es una cuestión científica, no es nada onírico, ni espiritual, ni esotérico. Somos energía. Si la energía hace, o si tú consigues que una energía pueda vibrar de la misma manera, es posible, no que atraigas algo de manera, voy a hacer un conjuro con laurel y clavos y me va a venir el trabajo. No.
Pero si tú te mentalizas en que esa vibración que te hablo a nivel energético se solidifique en tu vida diaria, aunque tú no te des cuenta, lo atraes, pero porque probablemente estés más dispuesto a llegar ahí. ¿Me explico? Sí, pero eso no significa que lo vayas a conseguir, ¿no? No, claro que no. Pero es que nunca sabemos si vamos a conseguir las cosas. Pero no por eso lo dejas de intentar. No, claro, pero al final, cuando tú piensas, escucho o leo este tipo de cosas, mucha gente se puede equivocar. Mucha gente puede pensar, vale, pues yo si sueño, voy a pensar, voy a visualizarlo, sí, claro, que voy a ser un número 1. No, Hombre, esto bien entendido, claro, esto se tiene que entender bien. Ya, ves que muchas veces se vende mal. El número 1 solo hay uno, ¿no? Por eso es número 1. Sí, claro. Entonces, por soñar en tu cama no vas a conseguir las cosas. Pero sí que es cierto que te acerca, intentarlo merece la pena, ¿no? Claro, siempre. Hay que intentarlo siempre, pero todo en la vida. O sea, a nivel laboral, amoroso, pareja, lo que sea, hay que intentarlo siempre. Tienes un vídeo de esto que hablas de lo imposible. Y lo haces con una historia de Pepito, que me gustó mucho. Animo a todos los que estáis escuchando o viendo el podcast a seguirla en TikTok, Pepito. Porque todos los vídeos son una caña. Le tengo cariño a Pepito, la verdad. O sea, si el objetivo de tus vídeos es que con todos tus vídeos reflexionemos, se cumple. Al menos conmigo. Entonces, pues me doy por satisfecha ya entonces. Pepito, vamos a hablar de Pepito. ¿Vale? Que ahí lo que intentas transmitir es que nada es imposible. Nada es imposible. ¿Sí? ¿Tú crees? Nada es imposible. Bien entendido, insisto. Vale, porque yo no puedo ser Messi. No, bueno, ni tampoco puedo dedicarme. Pero porque no te lo propongas. Bueno, no puedo. No lo sabes. Ya, pero tampoco puedo ser Kobe Bryant, no puedo ser un jugador de baloncesto porque mido 1,69. Bueno, puede ser. El pívot se llama, ¿no? Sí, pero, puede serlo. Pero ahora ya. Poder puedes. Esto, obviamente, todo esto hay que bien entenderlo, ¿no? Sí. Pero yo creo que nada es imposible. Pues como contábamos con la historia de Pepito, al final él saca a su hermano. Bueno, no voy a hacer spoiler, pero al final él saca a su hermano porque no sabe que es imposible. Claro. Esto me refiero mucho a que nos limitamos nosotros. Claro, la manera que a medida que crecemos, y más en sociedades pues tan convulsas como las de ahora, cómo nos condicionamos a aprender cosas como esto no es posible, no voy a llegar a esto no está a mi alcance. No puedes aprender eso a lo largo de tu vida, porque te lo vas a creer. Y es muy importante lo que le dices a tu mente porque te va a creer. Tu mente te va a creer. Y eso es peligroso. No puedes tener un discurso negativo contigo mismo. ¿Tan Pepito importante no es el discurso que tenemos con nosotros mismos? Importantísimo. ¿Sí? Sí, importantísimo. O sea, si yo digo puedo, seguramente pueda. Y si digo no puedo, pues ya directamente me estoy limitando. Exactamente, tienes más probabilidades. Es que es muy importante cómo te hablas a ti mismo. Eso también lo decimos en uno de los vídeos. Muy importante. Porque no puedes limitarte. Si te limitas tú, ¿cómo no te va a limitar la vida? ¿Cómo no te va a limitar la sociedad? O incluso el dinero. Claro. O sea, el mensaje que podríamos dar con esto, para que no se malinterprete, sería que si tú te potencias dándote mensajes positivos, tienes una alta probabilidad de que puedas conseguirlo. Claro. Pero lo que es seguro es que si te das mensajes negativos, no lo vas a conseguir. No lo vas a conseguir. Y te vas a limitar. Y no hay más límites que los que tú te pones muchas veces. ¿Cómo afecta la motivación el dedicarte a lo que te gusta? ¿Cómo afecta la motivación? Hombre, la motivación es esencial. Ya. Para dedicarte a lo que te gusta. No. Quizá he formulado mal la pregunta. No, es decir, yo te entendí. Sí. Si yo me dedico a lo que me gusta, ¿cómo afecta esto a la motivación? Entiendo que tendré más motivación. Hombre, claro, ¿no? Claro. ¿Y cómo puede tener motivación una persona que no le gusta del todo lo que hace? Es complicado y hay que ser congruentes. Si tú estás en un trabajo que no te gusta, es muy difícil que vayas motivado a trabajar. Muy difícil, porque no te gusta. Y no te va a gustar. Pero para mí la solución, o corrígeme si me equivoco, desde tu punto de vista, no es siempre cambiar el trabajo, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de poder no todo el mundo cambiarlo. tiene la posibilidad. Pero ya que... A corto plazo, al menos. Claro. Ya que sabes que tu trabajo no te gusta, y no te va a gustar nunca, probablemente, pues intenta que la motivación venga por otras vías. Por eso te hablaba del autoconocimiento de uno mismo, para no tener procesos de ansiedad. Es importante decir, mira, a mí esto no me gusta. Yo he estado en trabajos que no me gustaba. Yo cuando hacía producción, por ejemplo, no me gustaba, no estaba a gusto. Y decía, bueno, ¿cuál es mi motivación? Bueno, estoy aprendiendo algo nuevo, económicamente pues estoy ganando dinero, que lo necesito para vivir, y bueno, no me gusta, pero me entretengo. Es decir, ocupo mi día a día, que creo que es importante. Tienes que buscar motivación en otros lados. Es que no solo es... Todos hacemos cosas que no nos gustan. Correcto.
Todos hacemos cosas que no nos gustan. Incluso dentro de lo que te gusta, que es escribir, harás tareas que no te gusten, ¿no? Efectivamente. Y ya no solo en el trabajo, sino en tu vida diaria, con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Pues muchas veces tienes que hacer cosas que no te gustan. Pero siempre hay una chispita que puedes rescatar de algún lado. Hemos hablado de tu faceta de escritora, hemos hablado de psicología un poco, hemos hablado también de filosofía mucho. ¿Mucho? Vamos a hablar de criminología, ¿no? Ejerciste criminóloga y lo estudiaste. Muy poquito, sí. ¿En qué consiste el trabajo de un criminólogo? Pues es que depende del ámbito en el que te metas, obviamente. Yo sin tener ni idea. Pues puedes tirar... Con lo poco que he podido leer. Pues si te metes a policía, que hay mucha gente que lo hace porque es lo más, no lo más sencillo, pero bueno, lo más factible, pues obviamente tienes unos conocimientos a la hora de ejercer como autoridad bastante más eficaces a la hora de desempeñar tu trabajo. Detective privado, si hay quien quiera meterse a detective privado, pues hace su doble titulación o la titulación de detective, que necesitas una titulación, no es criminología como tal. También puedes hacerlo en ámbitos de instituciones públicas, pues en juicios, dependiendo de si al final eres perito judicial o no, también puedes hacer peritajes en muchas cosas. También puedes buscar asesinos en serie, que es lo que la gente más piensa, ¿no? Cuando dices eso es lo que más mola, ¿no? Claro, sí, es lo que más mola. Eso, desapariciones o no sé qué o tal. Es que hay muchísimas vertientes para el criminólogo o, por ejemplo, en cosas que poco se saben, como lo que te decía anoche, en prevención de delitos. Intentar. Hay una teoría en criminología que es la teoría de las ventanas rotas, por ejemplo, que lo estudiamos yo creo que en los primeros años, que habla que en un barrio o en una ciudad donde las ventanas están rotas y el aspecto es deteriorado, es más proclive a la delincuencia. Y es verdad. Tú imagínate algún barrio que está deteriorado. Ya no te da lo mismo, ¿que no? No. Pues ya está. Pero todo eso se puede prevenir. ¿Se puede prevenir? Claro, se puede prevenir, pero aquí en España no está muy asentado. ¿Cómo se puede prevenir eso? Pues haciendo una serie de estadísticas, haciendo unos estudios sociológicos, económicos, de horas, de días, todo. Todo es estudiable para un criminólogo. Al final se hace un estudio para que algo vaya bien. Exacto. O para que no vaya tan mal, al menos. O para que no vaya tan mal. Es como cuando hacemos un estudio de mercado, cuando vamos a lanzar en marketing o en los negocios digitales. Justo. Y también esto me lleva a hacéis perfiles psicológicos. Sí. ¿No? Y estudiáis al delincuente, lo que he leído, estudiáis a la víctima y estudiáis el entorno. Las tres cosas. Todo es estudiable. O sea, que como nosotros, por ejemplo, en marketing, que hacemos el estudio del buyer persona, a ver cuál es mi cliente ideal, el entorno, a ver dónde voy con quién voy a competir, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasos seguís para esto? ¿O qué pasos se pueden seguir así rápidamente a ver si algo de ahí lo podemos aprender y llevárnoslo al mundo de los negocios? Hombre, pues perfilar al asesino es, en su mayoría, por cómo actúa. Todo esto que además ya es muy cercano para la gente que no estudia criminología, porque todo el mundo ha visto Mentes Criminales, CSI, todas estas cosas. A mí me gusta mucho. Claro, la firma, el modus operandi, todas estas cosas que te dan un poco de información de cómo puede ser. Obviamente, si ya tienes una entrevista con el asesino, pues ya es diferente. La víctima, pues también te cuenta mucho de cómo es el asesino, de cómo puede actuar. Y el entorno, por supuesto. Es que todo es estudiable. Es que tienes que estudiar criminología y filosofía. Sí, claro. ¿Hasta qué punto es preciso el imaginar cómo alguien o cómo se va, o sea, cómo alguien se comporta o cómo se va a comportar? Es muy complicado. Es complicado. Es muy complicado. Pero se necesita hacer y al final todo eso que vais a hacer. Claro, hombre, tú puedes tener una idea, puedes tener unos patrones de conducta, pero el ser humano es una máquina inigualable. La mente humana el cerebro, de hecho, es uno de los órganos más estudiados del cuerpo humano y es el que menos resultados da a lo largo de la historia. Es muy complicado. Somos muy complicados los humanos. ¿Existe alguna metodología dentro de la criminología que pueda ayudarnos a nosotros a descubrir lo que falla en una empresa? Ostras. Hombre, yo creo que la perfilación realmente. ¿Eh? Sí. Estudiar el perfil de... Claro, la perfilación. Tú estudias el perfil del cliente, el perfil de la propuesta que tengas y si haces ahí un buen cómputo total de todo, te puede dar mucha información. Bueno, de hecho lo hacéis, yo creo, ¿no? Sí, y cuando vais a hacer un perfil de un asesino, por ejemplo... No he tenido que hacer ninguno, de momento. Pero sabes los pasos que hay que seguir, ¿no? O algunos... Es que depende, es que depende. Ya te digo, es que no es una ciencia exacta. Cuando tú perfilas a un asesino, pues tienes que ver su entorno, su infancia, su ambiente, todo. Todo importa. La infancia es muy importante, por ejemplo.
Vamos con otra pregunta. Venga. Interesante. Nos salimos un poco de todo Vale. el tema de la criminología. Ok. ¿O no? Porque lo que te voy a preguntar es qué opinas de los autónomos a día de hoy. Ay, los autónomos. Que no sé si es un crimen hoy ser autónomo. Pues ¿Autónomos o freelance? O como no sé, a lo mejor es que freelance es la forma cool de decir que soy autónomo. Autónomo. Sí. De toda la vida. Están muy maltratados los autónomos en esta sociedad. Es una pena, porque al final... bueno, siempre lo he dicho, no soy politóloga ni economista ni nada, pero... Sí, pero desde el punto de vista... Pero creo que todos los conocimientos que albergan te dan esa habilidad de poder hablar sobre estos temas. Los autónomos, yo creo que son personas además extremadamente valientes. Creo que es muy difícil, y más ahora, emprender, poner en riesgo tu capital, poner en riesgo tu vida en muchas situaciones, y sufren un maltrato continuo. No puede ser lo que ocurre con los autónomos. Cuando hablamos de autónomos hablamos también de emprendedores, Sí. de empresarios. O sea, de cualquier persona que quiera emprender un trabajo o lo que sea y tenga tantas piedras en el camino. Al final son los que levantan un país, quiero decir. Tú cuando perdón, que me voy del micro. Perdón. Tú cuando te encuentras en una sociedad que solo hay emprendedores, que hay empresas, que hay gente que está motivada pues, a generar puestos de trabajo, a trabajar, a crear unos servicios, a ofrecerlos, hay que cuidarles. No se les puede hacer lo que se les está haciendo. ¿Y tú crees que aquí en España no se les está cuidando? No, ¿Por ni qué? muchísimo menos. Ya solo con la cantidad de impuestos que tienen que pagar, pues me parece una salvajada. ¿Que podemos compararlo con el resto de Europa? Pues podemos compararlo porque no es igual. Pero vamos, que en España se les maltrata. De hecho, hay un vídeo de eso. Sí, Yo es por que eso, soy muy defensora por eso de te he preguntado. Claro, soy muy defensora de los autónomos. Mi madre es autónoma, mis tíos son autónomos, mis amigos muchos son autónomos y sé lo que sufren. Y no puede ser que factures lo que factures, bueno, luego hay unos baremos, ¿no? Pero que factures lo que factures, tengas que pagar X cosas que lo mismo no puedes. Porque no puedes. ¿Y por qué se dice que tienen muchos más beneficios que otro tipo de trabajadores? Pues no lo sé. Por su Entramos en la misma independencia rueda al puede ser. principio. No lo sé. No sé. Porque es difícil ser autónomo. Pero eso no se dice. ¿No se dice? ¿No? Pues lo decimos. Es muy difícil ser No, autónomo. digo que no se dice, no lo veo yo que lo digan en... No, pero bueno, pues porque al final el autónomo es, no sé qué concepción tenemos a nivel generalizado del autónomo, bueno, menos lo que lo son o los que tenemos a gente cerca, es como, bueno, el autónomo. El autónomo pues que se busque la vida, ¿no? Y no es así, porque al final es una parte fundamental de la economía de una sociedad. Aquí o en cualquier país. Pasamos a hablar de mentalidad. Venga, ¿Cuán importante es la mentalidad en nuestra vida diaria? es fundamental la mentalidad que tengas. Pero a todos los niveles, para contigo mismo, para con la gente. ¿A qué te refieres con mentalidad? Sí, hemos hablado de no lanzarnos mensajes negativos, sí. lanzarnos mensajes positivos, pero la mentalidad de yo levantarme y ni siquiera necesitar estar motivado para hacer algo con mi máxima energía y mi máxima ilusión. Es que hay que separar dentro de mentalidad, desde mi punto de vista, lo que es motivación de mentalidad. Claro. O sea, yo puedo Sí, tener sí, no es lo mentalidad mismo. sin estar motivado. Claro, no es lo mismo. Es difícil ahora, por lo que hemos estado hablando durante toda la conversación. Cada día es más difícil y más en los tiempos que vivimos, pero es que esto es muy estoico en filosofía. Esto puede ser muy... Uy, estoy tirando esto, perdón. Es muy estoico, o sea, es muy bonito el tener una mentalidad estoica. Creo que ayuda mucho a la gente. El no dejarse llevar por la impulsividad y tener un razonamiento mayor en tu día a día y una disciplina que te haga, pues, por ejemplo, mucha gente que está en paro, mucha gente que no está trabajando, mucha gente que no está estudiando. Tú puedes tener una disciplina en tu día a día sin necesidad de tener que tener un trabajo. Y eso te ayuda a tu estabilidad mental, que es muy importante. Entonces, la mentalidad, ni tienes que tener una mentalidad de héroe, ni tienes que tener una mentalidad de éxito, sino una mentalidad de decir, bueno, este es mi día a día y yo quiero discurrirlo de esta manera porque me beneficia. Es importante hacerlo así, yo pienso, ¿eh? O yo al menos lo hago así. Para mí es importante, sobre todo porque te crea una estabilidad en tu vida. Y no necesitas y te estar da motivado, armonía. no necesitas... No, la disciplina no es motivación, por ejemplo. ¿Tú crees que el propósito ayuda? Sí, claro. Cuando tienes un propósito es más sencillo hacerlo, pero es que hay propósitos muy pequeños que puedes tener en tu vida diaria. Es decir, pues me voy a levantar y voy a hacer la cama.
porque tengo que hacer la cama, porque no me apetece verla luego deshecha, o me levanto y hoy quiero comer bien, pues ya tienes un propósito. Es que no hace falta tener, ¿sabes?, propósitos de grandeza en muchos aspectos. Con cumplir tu día a día es suficiente. ¿Y cómo podemos trabajarla, esa mentalidad? Con disciplina. Disciplina. Yo soy muy de disciplina, O sea, sí. yo me levanto Claro. y ya sé lo que tengo que hacer a X horas, O al menos tener... y no me dejo llevar por Claro. la motivación, por ejemplo. Claro, o al menos tenerlo un poco claro, pero por ti, o sea, porque levantarse cada mañana y no saber lo que vas a hacer con tu vida es complicado y eso te desestabiliza y eso te crea problemas. No sé qué hacer con mi vida. Claro, pues llega un momento en que estás con el móvil, probablemente, pasando. Pero si dices, pues mira, voy a hacer deporte, si te gusta el deporte, o voy a salir a caminar, o voy a hacer una mesa con maderas, lo que sea. Y ahora que hablamos lo que sea. de la disciplina, ¿qué opinas de faltarnos al respeto a nosotros mismos todos los días un montón de veces? Te pongo un ejemplo. Mañana me voy a levantar a correr y no lo hago. Tampoco hay que fustigarse por no hacerlo, ¿eh? La disciplina al final es un proceso como todo. Sí, pero me lo he prometido a mí mismo. Es importante cumplir la palabra. Que tenemos con en uno todos los mismo, sentidos, ¿no? sí. Y con los demás. Sí, bueno, pero si no la cumplo conmigo mismo, Claro, imagínate con los demás. Claro. Y ahí entra un poco también, ya no solo el propósito de me voy a levantar a correr, sino el propósito de voy a cumplir mi palabra. O voy a autocumplir lo que yo estoy prometiéndome. Sí, pero esta reflexión que estamos haciendo aquí muchas veces no lo hacemos en es muy nuestra difícil. casa. De mañana me levanto a correr. Uf, Claro. a ver, voy a Claro. dormir un rato más. Claro. Coño, te acabas de faltar a ti mismo, a tu palabra. Sí, pero es muy complicado. No, sí. Claro. Que esto es fácil porque lo estamos hablando aquí. Sí, es complicado, difícil. pero yo no Pero hablo de que puedes- sea lo más puedes- fácil o más difícil. Hablo de que seamos conscientes de que no estamos Claro. cumpliendo la palabra. Sí. No somos conscientes, lo vemos Claro. como algo habitual. Claro, sí, normalmente sí. Es verdad que muchas veces hacemos eso. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y al final no lo haces. Bueno, hay que ser un poquito más respetuoso con uno mismo, pero tampoco hay que fustigarse. Eso tampoco. Vamos a hablar ahora y lo hilamos, de un vídeo que tú tienes que me parece muy interesante. ¿De cuál? La historia de Edison, ¿vale? Donde hablas de que todos somos protagonistas de nuestra vida y actores secundarios de la vida De alguien más. de alguien más. Ostras, ¿cómo crees que afectamos a la vida de los demás? No ya protagonista de nuestra vida, sino nuestro entorno. ¿Cómo crees que nos afecta? ¿Cómo crees que nosotros, con simples consejos bien intencionados, podemos afectar negativamente a la vida de los demás? Exponencialmente y en todos los sentidos. Y no somos muy conscientes de eso a veces. Por eso yo contaba la historia de Edison. Tú, mira, imagínate simplemente que te levantas un día y te has levantado con el pie izquierdo, de estos días que no te gusta lo que estás viendo. Y estás con cara de mala leche, cruzado, no tienes ganas de hablar con nadie. Y de repente alguien te abre la puerta y te sonríe. Automáticamente vas a cambiar. Y vas a sonreírle. No le vas a cerrar la puerta en la cara. Te influye el entorno. O sea, si tú estás, por ejemplo, de mal humor, o yo estoy de mal humor y te tengo cerca, al final voy a crear algo negativo en ti. Y si lo mismo tú estás triste o estás de bajón o estás de mala leche y yo vengo con la alegría, pues lo mismo te cambio también un poquito. Y con las palabras es exactamente igual. ¿Y cómo podemos protegernos de eso? Porque en el mundo laboral eso es muy importante, en el mundo del emprendimiento, en el mundo de... Porque al final yo tengo una idea, esa idea puede tener éxito y puede venir alguien a chafármela. Entiendo que sí que es cierto que habrá determinadas personas que serán más susceptibles. Hombre, claro, algo depende de la persona, a interiorizar siempre. lo que nos dicen y otras Claro. que digan, me da igual lo que diga. Pero Sí, al pero final por siempre mucho- te influye en algo. Claro, por mucho que tú sepas gestionar que lo que te están diciendo es negativo y no te pero se te queda. ¿Y cómo podemos Se te controlar, queda. gestionar, no dejarnos influenciar, separar de lo que realmente es útil de lo que no? Es complicado. Es que es un No me proceso digas con que- pensamiento crítico. Eso, con pensamiento crítico. No. Es que ese es un proceso que yo creo que al final nos lleva toda la vida a aprenderlo, ¿eh? Porque tampoco es igual que venga una palabra de alguien a quien quieres, a quien no, o de alguien a quien admiras, a quien no. Es que depende mucho también de quién venga esa palabra. ¿Cómo lo puedes gestionar? Pues primero aceptando que es una opinión. Y es una opinión externa y no tiene por qué tener la verdad. Es difícil, ¿eh? Ojo, o sea, que esto es muy complicado y cuando te llega alguien, sobre todo a nivel laboral, y tú tienes una idea o tienes algo que quieres emprender y te dice, mira, esto es una mierda, no lo hagas. ¿Qué haces ahí? Pues obviamente primero dices, vete a la mierda, no. Pero tú tienes que discernir y tienes que pensar y decir, a ver, ¿cuánta verdad tiene lo que me está diciendo?
Porque lo mismo no me lo está diciendo con las mejores palabras si es constructivo, aunque yo crea que no, cuánto puedo coger de bueno, o si realmente es una opinión inválida porque no me vale para absolutamente nada. Pero es que hay que pensarlo. Lo que pasa es que es difícil, en el momento te molesta. O te agrada, depende de lo que te estén diciendo. Claro. Pero claro que influimos mucho en las personas, muchísimo, más de lo que creemos. Y eso les puede afectar tanto negativa como positivamente, claro, en la vida de los demás. Claro, es lo que te digo. Una persona que te sonríe cuando tienes un mal día, pues te va a alegrar, quieras que no. Y una persona que cuando tienes un buen día, pues lo mismo tiene un mal gesto contigo, pues te deja un mal sabor de boca. Aunque no quieras, te deja un mal sabor de boca. Me queda una pregunta de esta sección antes de pasar con las 3 últimas. Venga. Que es, ¿qué opinas del uso de la inteligencia artificial? A mí me da mucho miedo la inteligencia artificial. ¿Sí? Muchísimo miedo. ¿Por qué? Menos pensamiento. Menos pensamiento. A mí me da miedo. O sea, creo que hay cosas que pueden ser muy positivas y que se pueden sacar cosas muy buenas. Hace poco leía un artículo que gracias a la inteligencia artificial se va a detectar el cáncer de mama 5 años antes. Creo que era así la noticia. Pues todo eso me parece bueno. Pero todo lo que sea que el ser humano quede en un segundo plano me parece horrible y peligroso. ¿Cómo qué? Como... Ponme un ejemplo en el que el ser humano quede en un segundo plano. Bueno, creo que ahora hay aplicaciones en las que le puedes preguntar escríbeme una novela y te la escribe. O dime un tema y lo hace. O que te lo está dando hecho, eso no puede ser. Sí. Para los chicos en los colegios. Sí, escribe sobre los reinos cristianos y te lo dice. Sí. Pero se basa en información que ya existe. Ya, pero no es algo creativo. Claro, pero aunque no sea creativo, te están quitando el esforzarte. Eso sí. Claro. Y ya trabajamos mucho con la ley del mínimo esfuerzo y cada vez más, eso ya va a ser el equilibrio absoluto. Bueno, a lo mejor... Que tendrá sus cosas buenas, no te digo que no. A mí me da miedo, a mí me da un poco de temor la inteligencia artificial. ¿Un consejo para la gente que quiera empezar un negocio desde tu punto de vista filosófico, de psicología, de criminología, de escritora? Voy a decir pensamiento crítico. No, ¿Bien? es broma, ¿Bien? No, es broma. Es que me parece que es un mensaje Pero muy potente sí, lo del pensamiento crítico y todo lo que hemos hablado. Al final hemos hablado de un montón de cosas porque tienes varias habilidades y creo que eso es clave en tu éxito, en que todos los vídeos que hagas funcionen bien, pero es que este punto de vista es muy difícil encontrarlo. Es muy difícil. Es muy difícil porque tienes ahí criminología, psicología, filosofía, además la filosofía la pones por encima de todo, encima escribes, que es muy complejo, novelas. Pues pensamiento crítico, o sea, te lo decía de broma, pero no, en realidad es verdad, como base de todo. ¿Qué consejo puedo dar a las personas que quieren emprender? Que sean muy autoconscientes de ellos mismos, que es importante y lo hemos dicho varias veces. Y hay que arriesgar a veces en la vida. ¿Que hay que arriesgar? ¿Merece la pena arriesgar? A veces sí, y a veces no. ¿Y cómo sabemos si sí o si no? Pues porque por lo que te decía antes. Ya eliminas lo de saber si sí o si no. Estoy arriesgando, no sé si sí o si no. Claro. Yo creo que es bueno arriesgar siempre y cuando el camino o lo que a donde tú quieras llegar te vaya a dar la felicidad que buscas. Y no todos buscamos la misma felicidad. No. Entonces eso ya depende de cada uno. Y ahora te voy a hacer 2 preguntas. ¿Cuál ha sido el peor momento de tu vida? El peor momento de mi vida. Ostras. Pues no sé qué decirte. No sé qué decirte. El peor momento de mi vida. Venga. Cuando murió mi padre. Probablemente sea el peor momento de mi vida. ¿Y el mejor? Cuando nacieron mis sobrinas. Y mi sobrino, que acaba de nacer hace poquito. ¿Y laboralmente? Laboralmente... ¿El peor y el mejor? Pues el peor momento de mi vida laboralmente, cuando no he tenido nada que hacer, no he tenido ningún empleo. Antes justo del vídeo. Antes del vídeo. Y el mejor momento laboral, el actual. Ahora estoy bien. Vale, pues vamos a hablar ahora de empresa, vamos a hablar de la importancia que tiene la psicología y la filosofía en el ámbito empresarial. ¿Cuánto de importante es en el ámbito empresarial? Pues mira, como hablábamos antes, vosotros usáis mucho lo del neuromarketing, ¿no? ¿Lo usáis? O el cómo hacer un perfil del cliente, de lo que sea, ¿no? Sí. Estudiamos mucho y analizamos mucho para intentar minimizar ese margen de error que siempre va a existir. Y os funciona. Sí, hombre, porque claro. funciona. Hombre, claro. Claro, se ve. Todo el marketing al final también se basa un poco en la psicología, ¿no? En la psicología del producto, en la psicología del cliente y en la psicología de la empresa. Claro que se basa ahí. Y a nivel de filosofía,
Pues hombre, la ética yo creo que es importante dentro de las empresas también tenerla. Cuando hablamos de la ética, ¿vale? De la ética, de la moral, sí. ¿Qué sería una empresa con una buena ética y una buena moral? O un emprendedor. Claro, Cuando hablamos de empresa puede ser de... emprendedor también. Sí, pero puede haber algunas bases que tú digas, joder, esto es lo mínimo. Pues lo mínimo es que no causes ningún perjuicio extremo ni al cliente, ni a tus trabajadores, ni a ti mismo, ni a la empresa. Tener unas bases de moralidad, que además hay muchas empresas pues, que no lo tienen. Muchos lugares donde no existe esa moralidad. Y yo creo que es fundamental además para el éxito de la empresa incluso, ¿eh? Porque no todo es dinero en la vida. Pues ahí va la siguiente pregunta, que cuando hablamos de propósito, en muchas empresas se define como algo económico. ¿Esto por qué? ¿Por qué crees? Porque tenemos muy mal entendido lo que es el éxito. El éxito y el dinero, además, muchas veces pueden ser correlativos y pueden estar unidos, pero muchas veces no. No tiene nada que ver que tú tengas éxito en un plano laboral de tu vida y que se vea con dinero. ¿Me explico? Sí. No es lo mismo. Obviamente, tú trabajas para ganar dinero. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Pero por ejemplo, en el sector artístico pasa mucho. Yo conozco a muchos artistas que su motivación no es económica, sino el proyecto que le están proponiendo. En literatura, de cualquier cosa, o sea, músicos, y eso es importante también, recalcarlo. El éxito, no es igual al dinero, ni el dinero al éxito. Hay mucha gente que tiene mucho dinero pero no tiene éxito. Eso es así. ¿Y tu propósito, laboralmente hablando? Hombre, yo quiero comer todos los días pero y pagar mis facturas. Pues si laboralmente puedo seguir ayudando a la gente, ayudándola. Y mi propósito laboral es seguir escribiendo hasta que me dé el cuerpo. Y si en algún momento mis historias llegan al cine, pues mejor. Es un propósito que tengo. ¿Y no te has planteado divulgar la importancia que tiene la filosofía en nuestra sociedad? Pues mira, no me lo he planteado, pero me lo voy a plantear a partir de ahora. Lo digo de verdad. A mí me estás convenciendo todo el rato. Sí. Pues mira, puede ser un buen comienzo. Y has visto el éxito que tienen tus vídeos. Ya. Podría ser un buen canal. Al el final audiovisual. hay mucha filosofía en lo que digo, en los vídeos. Por eso. Sí, es pero, verdad que hay mucha. Pero es lo que dices. Lo que decías durante la entrevista. La filosofía tiene una importancia muy grande. Muy grande. La usamos sin darnos cuenta en muchas acciones que realizamos y no nos da. Pero ¿y si una de tus propósitos o uno de ellos es que nosotros nos demos cuenta? Gente, ¿no? Eso es. Bueno, pues oye, me lo voy a plantear, ¿eh? No lo digo en broma. Sí, me lo voy a plantear. Bueno, pues vamos a hablar de marketing digital. Ahí me pillas ya. No, porque vamos a hablar de cuál es el éxito de tus vídeos. Porque haces todo lo contrario a lo que la gente explica en, por ejemplo, TikTok. A nivel de planos y eso te refieres a nivel de rollo, pues cada 3 segundos tiene que cambiar el plano, las letras tienen que ir así, no tienes que dejar silencios, tiene que ser rápido porque si no la gente se aburre. No. Tú atrapas a la gente, que creo que eso es uno de los objetivos de un vídeo, ¿no? Atrapar a la gente y que diga, hostia, quiero saber qué va a decir luego y luego y luego y luego. Hombre, si interesa el vídeo, mejor que mejor, ¿no? Por eso. Pues es que no te puedo decir cuál es el secreto. Es que no hay ningún secreto porque no hay la naturalidad, te puedo decir, o bueno, pero en realidad la cercanía. Cuando alguien hace un vídeo es para que la gente lo vea. Sí, claro, pero que no hay... No te puedo decir, pues mira, es que ponemos este plano aquí y esta luz aquí. No, que no es así. No, pero el mensaje. El mensaje es que es una conversación. Es que no hay nada más natural que hablar con un amigo. Y yo estoy hablando con uno. Y desde la humanidad más absoluta, tal vez el secreto sea ese. La cercanía y la humanidad que puedas tener con el espectador al hablar de cosas que le incumben y a veces no sabe expresar y necesita que alguien se lo diga, o no lo quiere pensar y necesita que alguien se lo haga pensar un poco. Pues tal vez el éxito es ese, pero no sé cuál es realmente. ¿Qué conexión existe entre esos vídeos tan exitosos y las ventas de tus libros? No tanto como me gustaría, probablemente. Bueno, pero en ti está cambiarlo. A ver, es verdad que desde que hago lo de TikTok y redes sociales y demás, pues hombre, sí se ve reflejado en las ventas de los libros. Pero no te creas que hay un éxito, como te decía, desde los seguidores que has dicho antes a las ventas de los libros. No a todo el mundo le interesa la literatura tampoco, ni a todo el mundo le puede interesar. Yo animo a que a la gente le interese la literatura, obviamente. Pero sí, bueno, ¿se ve reflejado? Sí. ¿Cómo me gustaría? Pues probablemente no. Voy con una pregunta peliaguda.
y que a mí me interesa muchísimo saber tu opinión, y es que en el mundo del marketing se habla mucho de la persuasión, pero hemos estado hablando un montón de tiempo sobre la manipulación. Y desde mi punto de vista hay una línea muy fina que separa la persuasión de la manipulación. ¿Cómo podemos diferenciar entre persuasión y manipulación? La persuasión se basa básicamente en... A ver cómo me explico. A ver cómo me puedo explicar. La persuasión se basa... No, a ver, al final cuando tú haces o eres una persona persuasiva, no estás obligando a la persona a pensar como tú. Probablemente le estés haciendo que se cuestione muchas cosas y que acepte tu idea como válida, al igual que tiene las suyas. Pero cuando tú manipulas a alguien, le estás obligando a pensar lo mismo. Qué bueno. Esa es la diferencia fundamental. Es verdad que hay una delgada línea entre las dos. ¿Y puede que inconscientemente alguien manipule en vez de persuadir? Sí, claro. Sí, porque al final, como humanos, a todos nos gusta que la gente piense lo mismo que nosotros. O estamos más cómodos. Entonces, a veces, por inercia, lo haces. No te digo que de una manera dolosa a la persona, pero a veces pasa, claro. Desde una perspectiva filosófica, ¿crees que se tiene en cuenta la moral y la ética al diseñar campañas de marketing persuasivo? Vuelvo a lo de antes que has hablado de moral y ética. No mucho. O sea, la persuasión no tiene mucha ética ni mucha moral. Cuando tú persuades... Sí, vale. si tomamos la definición que has dado antes o el ejemplo, ¿vale? Que has hablado de tomar tu idea como válida y que se la cuestione como una más. Sí. Ahora te pregunto, desde un punto de vista filosófico, ¿eso es ético y moral? Cuando tú haces una campaña de marketing para vender un producto, lo que quieres es beneficiarte de que el cliente lo compre. Pues cuando existe ya un beneficio personal, lo mismo ya estamos rebasando un poco la manipulación. ¿Sabes? Al final persuadir, es que no sé qué ejemplo poner, pero la persuasión en marketing, pues obviamente es lo que tenéis que hacer, el cliente tiene que comprar el producto, pero al final le estáis haciendo necesitar algo que lo mismo ni necesita. Al final sí tiene un punto de manipulación el marketing en todos los sentidos. Y en todos los productos, ojo. Bueno, depende, ¿no? Depende, al final, depende. Si yo no creo esa necesidad, sino que el usuario tiene esa necesidad, lo busca en Google y aparecemos nosotros. Pues... Claro, eso es diferente. Pero sí que hay campañas que son más de manipulación que de persuasión. Entonces, hay una línea muy fina que separa la manipulación de la persuasión, y la persuasión no es muy ético ni muy moral. Imagínate la manipulación. Claro, no, pero al final cuando tú persuades a una persona que también es, en cierto modo, para recibir un beneficio. Un beneficio, tal vez no tan personal, porque si tú puedes persuadir a una persona para decir, oye, mira, ¿qué te puedo decir? Te voy a persuadir a nivel personal porque veo que estás cometiendo muchos errores y te voy a llevar por el buen camino. ¿Vale? Ahí la persuasión es buena. Cuando persuades a una persona para hacer el mal, no. Es que todo tiene su línea y todo tiene su término medio, obviamente. Pero cuando nosotros, yo qué sé, me lo invento, tenemos un perfume, que queremos vender un perfume, siempre pensamos que ese perfume es el mejor. Claro. Todos tendemos a pensar que lo que hacemos es lo mejor. Naturalmente. Entonces, realmente la intención con la que tú lo estás haciendo no es mala. Es la misma. Claro, pero es que te voy a hacer que te compres el mejor perfume. Claro, pero es lo que hablábamos antes. Muchas veces la manipulación no es con la intención de crear un mal, ¿sabes? Pero sí con la intención de crear un beneficio. Entonces te voy a manipular. Necesitas este perfume. No es lo mismo decir, ¿quieres este perfume? necesitas este perfume, necesitas este desodorante porque vas a ser lo más sexy. Yo siempre explico que la diferencia entre manipular y persuadir desde mi punto de vista es una palabra. Necesitas esto o tienes que comprar esto a quizá. Exacto. Si le pones el quizá, ya dejas que la duda. Ahí cambia. Eso es. Claro. Como escritor ahora. Venga. ¿Qué opinas del storytelling en el marketing digital y por qué funciona tan bien? Pues por la cercanía. Es que yo creo que al final la cercanía, la humanidad, la sencillez es lo que más puede atrapar a un cliente, un espectador, un lector. ¿Y el storytelling no es otra forma de manipular? O sea, de persuadir. Depende de cómo se haga. Al final depende de cómo se haga. O sea, si tú cuentas, yo por ejemplo con mis vídeos lo que hago es al final una reflexión y a veces meto como una parábola, ¿no? Un ejemplo para que sea más sencillo, pero yo no estoy persuadiendo a la gente para nada más que para que piense, por ejemplo.
Pues en las empresas es lo mismo, es que depende también con el objetivo con el que lo hagas, pero funciona muy bien, claro que funciona. Es que al final la cercanía y la sencillez es lo más sencillo, para todo, para vender, para entender, para lo que sea. Bueno, pues hemos terminado con esta parte de marketing digital y nos quedan 2 secciones. Nos queda la sección donde yo, en base, porque tú me has explicado todos los análisis que se hacen en criminología, etcétera, etcétera, y en todo, más filosofía, y viendo tus canales sociales, hacemos un breve análisis y damos 3-4 consejos de cómo puedes potenciar tu visibilidad. Ah, venga. ¿Vale? Venga. Pues la primera es aumentar la frecuencia de publicación en redes sociales y establecer colaboraciones. Se te dan bien los vídeos, tienes millones de reproducciones. Haz más. Ya. Llegarás a más gente. Ya, sí, tendré que hacer más. Sí. Crear un podcast. Y en ese podcast podrías hablar de filosofía en los diferentes ámbitos. Pues no filosofía rollazo, sino para este ámbito, para este ámbito, para este ámbito, como tú lo haces, con ejemplos, Yo creo que eso te podría ir bien también para ganar visibilidad. Lo voy a pensar. Potenciar tu canal de YouTube. Si se te dan bien los vídeos de 3-4 minutos, también se te puede dar bien un vídeo de 10 minutos o de 15 o de 20, donde expliques, porque al final... Pero si es que no entiendo bien las redes sociales todavía. Da igual, es ponerte delante de la cámara y hacer un vídeo en el que tú expliques la diferencia que puedes hacer con lo que estás haciendo en las redes sociales, que expliques un método de, oye, pues, ¿cómo puedo hacer pensamiento crítico? Pues mira, empieza con el paso 1 esto, paso 2 esto, paso 3 esto. Vamos a desgranar un problema. Por ejemplo. Me lo voy a pensar. Y aquí ya me voy a ir a la parte web. Puedes abrirte una web, ¿vale? Con tu nombre, o crear simplemente una landing, una URL. ¿Una qué? Una página de aterrizaje, ¿vale? Una web, una página, donde tener, por ejemplo, una newsletter. Esa newsletter puede ser gratis o puede ser de pago. Y tú vas a enviar un boletín semanal, cada 3 o 4 días, donde hables de filosofía, hables de cómo aplicar esa filosofía a los negocios, hables de cómo aplicar esa filosofía a X ámbitos, etcétera, etcétera. Filosofía, psicología, lo que sea, todos los conocimientos que tú tienes. Y las newsletters se monetizan muy bien. Tienes otra vía de monetización diferente. No, pero es otra vía de monetización diferente. Y por último, ya terminando con esto, nos vamos a ir a una cosa que nosotros llamamos el desafío Webpositor, donde a la persona que entrevistamos le hacemos un reto. Okay. No lo hemos mencionado, no sé cómo no ha salido, pero me lo he reservado para el final. Eres experta en grafología. ¿Nos explicas qué es la grafología? A ver, experta se llama el título. Quiero decir que yo luego no lo he ejercido, entonces es difícil. Pues es básicamente a través de la escritura intentar sacar ciertos rasgos de la personalidad. Aparte luego de comparación de firmas, ver si no está manipulada el texto que estás viendo en comparación con uno original. Es muy interesante la grafología. Es verdad que la trabajo poco, pero es muy interesante. Es muy interesante. En base a lo que yo escriba ahora, tú vas a definir un poco mi personalidad y mi... Ese es el reto realmente. Tú me dices qué quieres que escriba, yo lo escribo, que no sea muy largo, porque... No, firma. Que es ¿Una lo más firma? Claro, firma. Y con una firma ya vas a... Claro, que es lo más sencillo, porque es que al final las palabras... No, hombre, pero las palabras son unas frases más extensas. No es cuestión de veo esto y te voy diciendo. Esto es un estudio minucioso de estar todo el día mirando. No es tan sencillo. Pues... Te digo la firma, venga. Hago una firma, ¿no? Venga. Unos minutos más tarde. Vale, pues voy a hacer la firma. Venga. En grande, ¿eh? Aquí está la firma, para que lo veamos todos. Y pasamos al análisis. No me digas nada malo, ¿eh? ¿Esta es tu firma? Sí. ¿Seguro? Sí, 100%. Vale. Sí. Luego, si quieres, luego te enseño el DNI. No. Pero podría hacer otra. No, pero esa es la que hago siempre. Pero es la... Porque a veces usamos no, diferentes firmas. Digo, esta es la que hago usas. Así, A ver, en grafología hay... Sobre todo en las firmas y en las rúbricas hay como varios tips, ¿no? Vale. Yo que estoy acojonado. A ver qué me dices. ¿Te imaginas? A lo mejor ¿Que es algo malo? Que aún no sé. Cuando la firma es ilegible como la tuya, que no se ve bien el nombre y los apellidos, es totalmente ilegible, así en características generales, pues te puede decir, insisto que no es una ciencia exacta, pero te puede pues poner un poco y resaltar tu parte más dinámica, de ese espíritu de liderazgo, muy vivaz, muy disponible, aunque luego es verdad que en este tipo de... Espera, que me voy aquí. Es verdad que en este tipo de firmas que son elegibles en características generales, aunque tengas una personalidad como muy arrolladora, una de las cosas negativas que suelen tener
es que no canalizas bien a veces la energía, porque tienes demasiada. ¿Y eso cómo va? Que no canalizar la energía. Pues que te puedes sobrepasar por tanta energía, tantas cosas que tienes que hacer. Eso así como en rasgos generales. Luego también se mira la forma en la que haces, si es curvo, si no es curvo. En este caso que es curvácea, pues te puede denotar también que tienes, pues aparte del espíritu de liderazgo, demasiada ambición. A ver. Sí, un espíritu de ambición que sueles saciar pocas veces. Es decir, no paras de tener ambición. ¿Qué más podemos decir de la firma? Bueno, es rúbrica, más bien, esto. En sentido ascendente, pues es que esto es la típica firma de una persona exitosa, ¿sabes? Sí, pues, a ver si es verdad. No te lo digo de verdad. Porque tienes esa... A ver, puedo girar esto un poco, ¿no? ¿Ves? Porque tienes ese sentido ascendente. ¿Me explico? Uh-huh. A ver, es difícil, es que esto tiene su tiempo y su tal. Pero en rasgos generales, pues lo que te he dicho. Uh-huh. En rasgos generales. ¿Se equivoca la firma? ¿En las cosas que has dicho? Claro. Yo creo que no, pero vale. Pues toma, ahí tienes. Os pedimos algo muy sencillo. Os pedimos respeto, dignidad y honor. Porque si algo hemos dejado claro durante este año es que España está muy por encima de vosotros. Y ahora nos pedís que votemos. ¿A quién? ¿A cuál? Está claro que España necesita un capitán para un barco que va a la deriva, pero no está entre vosotros. No os olvidéis una cosa, somos 47 millones de españoles y vosotros solo unos pocos. Ah, hola, 2021. Pues ya está. Ya está. No sé con qué mensaje nos podríamos quedar. Bueno, sí lo sé, ¿no? De toda la entrevista. Sí, con pensamiento crítico y la Con el importancia que pensamiento tiene crítico, la sí. filosofía en todos los ámbitos de nuestra vida. Totalmente. En lo que a nosotros nos atañe en este podcast, Uh-huh. en el ámbito de emprender, en el ámbito empresarial, etcétera, etcétera. Y bueno, agradecerte que hayas estado aquí con nosotros Agradecida yo. y todo lo que he podido aprender, tanto estudiando Lo tu mismo perfil, digo. la entrevista, etcétera, etcétera, como ahora de esta conversación. Así que, nada, nos Qué despedimos del podcast. Perfecto. Chao, chao.